Buenos días, mi nombre es Carlos Molestina Malta, soy profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial en las asignaturas de investigación de operaciones y estadísticas. Este video consiste en tratar de entender el comportamiento del COVID-19 y el comportamiento de los gobiernos o las poblaciones frente a esto. Para esto parto de dos premisas básicas. Una es entender al enemigo, en este caso, al COVID-19, y la segunda premisa, que es que si se tortura lo suficiente a los números, terminarán por decir la verdad. Espero que lo entiendan desde este momento. Para dar inicio a esto, primero consideremos que en 1798 Thomas Malthus, inglés, ya determinó el crecimiento exponencial, que consistía en que la tasa de crecimiento de una población, en el caso de él consideraba una aldea, dependía del crecimiento per cápita por el número de pobladores. Y este crecimiento, esta tasa de crecimiento, era constante y se convertía en un crecimiento exponencial. Como ejemplo, en el caso actual, tenemos aquí el gráfico de los Estados Unidos. Y ustedes verán que es un crecimiento exponencial donde se aplica expresamente la idea o el postulado de Thomas Malthus allá por 1798. Esto no implica que los Estados Unidos está fuera de control, porque como veremos en un segundo video, ellos ya están aplicando sus técnicas. Por lo pronto es un exponencial. Esa es la idea en la realidad. A este crecimiento exponencial hay que controlarlo. Y aparece 40 años después el belga Pierre-Auguste Berlus, que diseña una nueva fórmula, un nuevo postulado. Y él, en su postulado, dice que la población crece hasta que cumple con su condición máxima. De ese momento comienza a bajar ese crecimiento, esa tasa de crecimiento, y añade una nueva símbolo, la carga existente de la población expuesta, llamada K. Y la fórmula cambia. Ahora resulta que la tasa de crecimiento ya no es constante, varía y disminuye en el tiempo a medida que se acerca a su máximo crecimiento, que es la población total. Eso implica que llegará un momento en que la carga K se iguale a la población N y por lo tanto K menos N daría 0 y la tasa de crecimiento por lo tanto sería 0. Y aparece ahí la curva simoidal, curva S o aplanamiento de la curva como lo llaman ahora. Aquí vemos el ejemplo de lo desarrollado por Berlus en 1838. Aquí vemos a China actualmente que logró convertir la curva exponencial que iba hasta aquí en una curva simoidal y controlar el virus. De hecho, en eso se han basado. Pero también hay otro detalle cierto. Berlus también analizó esta situación: depredador versus presa. Se alimenta, vuelve a tener hambre, se alimenta, se siente saciado, vuelve a tener hambre, hasta que la carga, que son las liebres, disminuye y ya no tiene
cómo alimentarse de ellas o no la toma en cuenta. Esta curva es la que yo quiero usar ahora para que se entienda. Para esto he cogido Austria. Aquí tengo los datos de Austria reales hasta el día 29 hasta el día 14 de abril, 13 de abril, y vamos a revisar esa curva aquí. Voy a coger Austria y voy a ponerla acá para que entendamos todo el día. Bien, si ustedes ven, aquí aparece el gráfico, la curva simoidal y el comportamiento que se refiere a esta condición en donde podemos ver el comportamiento del virus, pico, se alimenta, genera nuevos virus en los contaminados y vuelve a aparecer un pico. Vuelve a alimentarse y vuelve a aparecer un pico. Y así sucesivamente. Entendemos aquí el comportamiento del enemigo, en este caso del virus, que tiene una fase de saciarse y una fase de crear nuevas cepas. Y observen que en Austria ese comportamiento está en 1,01% y se acerca al cero, que es la idea de K menos N. Esta es K 13.945 a esa fecha. Bien, bajo esa condición y considerando que esta es la curva que a mí me interesa, hago una proyección, una simulación para ver ese comportamiento. Y resulta que si yo proyecto esto, en el día 77, es decir, el 17 de abril, Austria llega a obtener el 0%. Es decir, la tasa de crecimiento de su dn sobre dt llegó al 0% y se estabiliza el sistema en 13.964. Ese 13.964 es K, la carga, y N también es 13.964, que es la cantidad de virus, y ya no tiene dónde más procrearse. De ahí la condición de mantenerla en esa línea es clave, porque es importante que durante este tiempo no se pierda esa condición, porque hay que trabajar con los que ya están contaminados. Y los que están contaminados, también hago una proyección, ofrece esta curva. Perdón. Veamos la curva que ofrece. Observen que aquí se inició, llegó a K menos N igual a 0, es decir, se estabilizó en 13.964. Recuerden que esto es una proyección y tiene que mantener esta línea estable, seguir controlando hasta que cada uno de los contaminados sea recuperado y se conviertan en un escudo que bloquee posiblemente al virus. Eso también lleva a la idea de que durante un cierto tiempo hay que usar máscaras
mantener la distancia de 2 metros, lavarse como dicen las reglas, hasta que algún país, algún laboratorio logre sacar la vacuna. Eso es básicamente en qué consiste esto y por qué la importancia de esta curva que ya la analizó Berluz en 1838, que está aquí, porque se determina el comportamiento del virus y la efectividad de las cuarentenas aplicadas en cada país. Recuerden que este punto que está aquí es la tasa de crecimiento de N sobre DT. Y esa es la clave del éxito. En los próximos videos revisaremos esto a tiempo actual de varios países comparándolos con el mundo para entender si el virus tiene un comportamiento específico y si el mundo está actuando